¿Qué harías si un día cualquiera, bajo la lluvia, encontraras a un pequeño ser indefenso, temblando de frío, sin saber que ese momento cambiaría tu vida para siempre? Jorge, un millonario solitario de Guadalajara, jamás imaginó que al levantar a ese perro mojado de las calles, estaba a punto de descubrir algo mucho más valioso que todo su dinero: el amor verdadero en los ojos de una dulce maestra que vendría a buscarlo. Suscríbete ahora para no perderte esta increíble historia que te tocará el corazón. La mañana del 23 de octubre amaneció gris sobre Guadalajara, con nubes pesadas que amenazaban tormenta desde el horizonte. Jorge caminaba por las calles del centro, con su traje azul marino empapándose lentamente mientras las gotas comenzaban a caer con furia. A sus 42 años, había construido un imperio en bienes raíces, pero cada paso que daba resonaba vacío, como si caminara por un museo de su propia vida. Las personas corrían buscando refugio, paraguas chocando unos contra otros, pero él avanzaba sin prisa, sin destino real. El agua corría por las banquetas, formando pequeños ríos que arrastraban hojas secas y basura hacia las alcantarillas. Hacía 3 años que vivía así, desde que su madre falleció y confirmó lo que siempre supo: estaba completamente solo. Los negocios lo mantenían ocupado, las reuniones llenaban su agenda, pero al llegar a casa, el silencio lo recibía como un viejo conocido. Pasó frente a una taquería, donde el olor a carne asada se mezclaba con el aroma de la lluvia, y por un momento consideró entrar, pero siguió caminando. La lluvia arreciaba ahora con violencia, golpeando el pavimento con un ritmo constante que parecía marcar el compás de su soledad. Dobló por una calle lateral buscando un atajo hacia su auto, cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Era un sonido débil, casi imperceptible entre el estruendo de la tormenta, pero estaba ahí, un gemido lastimero que venía de algún lugar cercano. Jorge se detuvo y aguzó el oído, tratando de ubicar de dónde provenía ese lamento desesperado. Miró a su alrededor y notó que la calle estaba desierta, solo él y la lluvia implacable que no daba tregua. Caminó lentamente hacia un enorme árbol de fresno que se alzaba frente a una casa abandonada, sus ramas extendidas ofreciendo apenas algo de protección. Allí, acurrucado entre las raíces expuestas y temblando violentamente, descubrió a un perro pequeño de color café claro, con manchas blancas en el pecho. El animal lo miró con unos ojos oscuros llenos de terror y súplica, empapado hasta los huesos, tan frágil que parecía que el viento podría llevárselo. Jorge sintió algo extraño oprimirle el pecho, una sensación que no experimentaba hacía años, como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en la oscuridad de su interior. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en el lodo, arruinando su costoso pantalón de vestir, y extendió las manos hacia el cachorro. El perro retrocedió un poco, desconfiado, sus patas traseras temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Ven acá, pequeño», murmuró Jorge con una voz que ni él mismo reconoció, suave y llena de ternura. «No voy a hacerte daño, te lo prometo». Esperó pacientemente, inmóvil bajo la lluvia que le caía por la espalda, hasta que finalmente el animal se acercó vacilante y olfateó sus dedos. Con cuidado infinito, Jorge lo levantó del suelo y lo apretó contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se encogía buscando calor y protección. El cachorro se acomodó contra su corazón, y Jorge sintió los latidos acelerados del animal mezclándose con los suyos propios. Había algo profundamente conmovedor en ese momento, en la forma en que aquella criatura indefensa confiaba completamente en él para salvarse. Caminó rápidamente hacia donde había estacionado su camioneta, una Suburban negra que brillaba incluso bajo la lluvia torrencial. Abrió la puerta trasera y colocó al perrito en el asiento, buscando en la cajuela una toalla que siempre guardaba ahí. Lo envolvió con cuidado, secándolo con movimientos suaves mientras el animal lo observaba sin dejar de temblar, pero ahora con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. «¿Qué haces aquí solo, preguntó Jorge, revisando si tenía collar o alguna identificación, pero no encontró nada.
El perro lamió su mano, un gesto simple que hizo que algo dentro de Jorge se quebrara y se reconstruyera al mismo tiempo. Arrancó el motor y subió la calefacción al máximo, viendo por el retrovisor cómo el cachorro dejaba de temblar gradualmente. Mientras conducía hacia su casa en las lomas de Guadalajara, una zona exclusiva donde vivían los empresarios más exitosos de la ciudad, no podía dejar de mirar por el espejo al pequeño pasajero. Por primera vez en años, Jorge no se sentía completamente solo, y esa sensación lo asustaba tanto como lo reconfortaba. Al llegar a su residencia, una construcción moderna de 3 pisos con ventanales enormes y jardines perfectamente cuidados, Jorge llevó al perro directo a la cocina. Lo colocó sobre una manta limpia y le preparó un plato con agua tibia y algunos trozos de pollo que encontró en el refrigerador. El animal comió con desesperación, como si llevara días sin probar bocado, y después se quedó mirándolo con una gratitud que no necesitaba palabras. Jorge se sentó en el suelo de mármol, algo impensable para él normalmente, y observó cómo el cachorro se acercaba tímidamente y se acurrucaba en su regazo. Pasó la mano por su pelaje húmedo, sintiendo cómo el animal suspiraba de alivio, y cerraba los ojos, finalmente seguro. «Te quedarás conmigo hasta que encuentre a tu dueño», le dijo, aunque una parte de él esperaba secretamente que nadie apareciera. La casa ya no se sentía tan vacía con ese pequeño corazón latiendo dentro de sus paredes. Afuera, la tormenta continuaba descargando su furia sobre la ciudad, pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, Jorge sintió algo parecido a la paz. Se recostó contra los gabinetes de la cocina con el perro dormido sobre su pecho y cerró los ojos, dejando que esa calidez desconocida lo invadiera. No sabía que ese simple acto de compasión bajo la lluvia sería el comienzo de la historia más importante de su vida. Porque a veces el amor llega cuando menos lo esperas, escondido en los ojos de quien menos imaginas. Los siguientes 3 días fueron extraños para Jorge, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada con candado. El cachorro, al que decidió llamar temporalmente Caramelo por su color café, lo seguía por toda la casa con una lealtad inquebrantable. Cada mañana cuando Jorge despertaba, lo encontraba acurrucado al pie de su cama, esperándolo con la cola moviéndose de un lado a otro. Había publicado anuncios en redes sociales, había llamado a refugios y veterinarias de la zona, preguntando si alguien había reportado la pérdida de un perro con esas características. Cada llamada que hacía, cada mensaje que enviaba, llevaba una mezcla contradictoria de esperanza y temor. Esperanza de reunir al animal con su familia y temor de perder esa compañía que se había vuelto tan importante en tan poco tiempo. Por las tardes, después de sus reuniones de negocios, regresaba a casa más temprano de lo habitual, ansioso por ver esa carita peluda esperándolo. Jugaban en el jardín, persiguiéndose entre los rosales que su madre había plantado años atrás y que él mantenía por pura costumbre. El perro saltaba tratando de atrapar una pelota, tropezando con sus propias patas en su entusiasmo, y Jorge se sorprendía a sí mismo riendo. Un sonido que hacía tiempo no salía de su garganta. Los vecinos que lo veían desde sus ventanas comentaban sorprendidos sobre ese cambio, sobre cómo el serio empresario ahora sonreía mientras jugaba con un perro en su jardín. Pero nada de eso le importaba a Jorge, porque por primera vez en años sentía que su vida tenía un propósito más allá de las ganancias y las propiedades, y justo cuando empezaba a acostumbrarse a no estar solo, alguien tocaría a su puerta y lo cambiaría todo para siempre. El timbre sonó el domingo por la mañana con una insistencia que sacó a Jorge de la terraza, donde tomaba café mientras Caramelo perseguía mariposas entre las bugambilias. Eran las 10:30, y no esperaba visitas porque nunca recibía visitas los domingos ni ningún otro día. Dejó la taza sobre la mesa de hierro forjado y caminó hacia la entrada, con el perro siguiéndolo de cerca como siempre hacía. Al abrir la puerta, se encontró frente a una mujer joven que lo dejó sin palabras por un instante que pareció eterno. Tenía el cabello negro largo hasta la mitad de la espalda, recogido en una coleta despeinada que dejaba escapar algunos mechones rebeldes alrededor de su rostro.
Vestía unos jeans claros gastados en las rodillas, una blusa de algodón color durazno con pequeñas flores bordadas en el cuello y tenis blancos que habían conocido mejores días. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza que la hacían lucir vulnerable y hermosa al mismo tiempo. Llevaba en las manos un teléfono celular con una pantalla rajada, mostrándole algo que Jorge no alcanzaba a distinguir desde donde estaba. «Disculpe que lo moleste», comenzó ella con voz temblorosa, hablando rápido como si temiera que él fuera a cerrarle la puerta en la cara. «Vi su publicación en Facebook sobre un perro encontrado y creo que es...». No pudo terminar la frase, porque en ese momento Caramelo salió corriendo desde atrás de Jorge y se lanzó hacia ella con un ladrido de alegría pura. El mundo pareció detenerse cuando el perro saltó a los brazos de la mujer, lamiéndole el rostro con una euforia desbordante que no dejaba lugar a dudas. «Tomás, ay Dios mío, Tomás», gritó ella, cayendo de rodillas en el umbral de la puerta mientras el animal la cubría de besos y gemidos de felicidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control, empapando el pelaje del cachorro que no dejaba de moverse, de tocarla, de asegurarse de que era real. Jorge se quedó paralizado observando la escena, sintiendo cómo algo pesado se instalaba en su pecho al comprender que tendría que despedirse de su compañero. La mujer abrazaba a Tomás con una fuerza que hablaba de noches sin dormir, de días buscando desesperadamente, de un amor tan profundo que trascendía las palabras. «Perdón, perdón», dijo ella entre sollozos, levantando la vista hacia Jorge con los ojos rojos e hinchados. «No quise hacer un escándalo en su puerta, es solo que llevaba una semana buscándolo y ya había perdido la esperanza». Se puso de pie con dificultad, sosteniendo al perro contra su pecho como si fuera lo más valioso del universo. Jorge notó que sus manos temblaban ligeramente, que su labio inferior vibraba con la emoción contenida. «Soy Adriana», se presentó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mientras Tomás le lamía los dedos. «Adriana Méndez, trabajo como maestra en una escuela primaria aquí cerca, en la colonia americana». Hizo una pausa para tomar aire y acariciar al perro. «Tomás se escapó hace 8 días cuando dejé la puerta del jardín abierta por accidente y desde entonces he recorrido toda la ciudad buscándolo». Jorge finalmente encontró su voz, aunque le salió más ronca de lo normal, cargada de una emoción que no supo identificar. «Pase, por favor», dijo haciéndose a un lado y señalando hacia el interior de la casa. «No tiene que disculparse por nada. Entiendo perfectamente lo que siente». Adriana entró tímidamente, sus ojos recorriendo con asombro los techos altos, los cuadros en las paredes, los muebles elegantes que gritaban dinero y buen gusto. Se veía pequeña en medio de tanta opulencia, con su ropa sencilla y sus tenis desgastados, pero había una dignidad en su postura que impresionó a Jorge. La guió hasta la sala, donde los enormes ventanales dejaban entrar la luz del sol que se filtraba entre las ramas de los árboles del jardín. «Siéntese, por favor», ofreció señalando un sofá de piel color crema que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de una maestra. Adriana se sentó en el borde, todavía aferrando a Tomás como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «¿Puedo ofrecerle algo de tomar? ¿Café, agua, un jugo?», preguntó Jorge, sintiéndose extrañamente nervioso, como si fuera importante causarle una buena impresión a esta desconocida. «Un vaso de agua estaría bien, gracias», respondió ella con una sonrisa tímida que iluminó toda su cara. Mientras Jorge iba a la cocina, la escuchó hablándole a Tomás en voz baja. «Ay, mi niño hermoso, cuánto te extrañé. Pensé que no te volvería a ver. Perdóname por haberte perdido». Su voz se quebraba con cada palabra, cargada de un amor tan puro que a Jorge le dolió el pecho al escucharla. Regresó con 2 vasos de agua y se sentó en el sillón frente a ella, observándola mientras bebía y acariciaba a Tomás al mismo tiempo. «Entonces se llama Tomás», comentó con una sonrisa suave, recordando todos los días que lo había llamado Caramelo. «Mi mamá lo eligió», explicó Adriana, y su voz cambió sutilmente, volviéndose más suave y melancólica. «Ella falleció hace 6 meses, y Tomás
Fue lo último que me regaló antes de irse. Tuvo que detenerse para respirar profundo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con volver. Por eso cuando se perdió sentí que perdía lo único que me quedaba de ella, ¿me entiende? Jorge asintió lentamente, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Yo perdí a mi madre hace 3 años, compartió, sorprendiéndose a sí mismo por abrirse con una extraña. Y entiendo perfectamente lo que significa aferrarse a las cosas que nos recuerdan a quien amamos. Sus miradas se encontraron por un momento, y en ese instante hubo un reconocimiento silencioso entre 2 almas que habían conocido el mismo dolor. Adriana sonrió con tristeza y bajó la vista hacia Tomás, quien se había quedado dormido en su regazo, exhausto de tanta emoción. «Gracias por cuidarlo», dijo ella con voz sincera. No todos se habrían tomado la molestia de recoger a un perro callejero, de bañarlo, de alimentarlo y buscar a su dueño. Jorge se encogió de hombros, restándole importancia, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta, al saber que en minutos se irían y su casa volvería a estar vacía. «¿Cómo lo encontró?», preguntó Adriana con curiosidad genuina, acomodándose mejor en el sofá mientras sostenía a Tomás con cuidado. Jorge le contó sobre aquella mañana lluviosa, sobre cómo había escuchado el gemido bajo el árbol, sobre la forma en que el pequeño animal había confiado en él a pesar de su miedo. Adriana lo escuchaba con atención, sus ojos brillando mientras imaginaba la escena, y cuando Jorge terminó, ella tenía las mejillas húmedas de nuevo. «Es usted un buen hombre», dijo simplemente, y esas palabras resonaron en el corazón de Jorge de una forma que no esperaba. No creo que muchos empresarios millonarios se arrodillarían en el lodo para salvar a un perro perdido. Jorge sintió el calor subiéndole al rostro, incómodo con el elogio, pero también extrañamente complacido. «¿Cómo sabe que soy millonario?», preguntó con una sonrisa divertida. Adriana se rió suavemente, mirando alrededor con un gesto elocuente. «Bueno, esta casa no deja mucho lugar a la imaginación», bromeó con dulzura. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y cálido que ninguno de los dos quería romper. Tomás roncaba suavemente, ajeno a la conexión que se estaba formando entre las 2 personas que más lo querían en el mundo. Jorge se dio cuenta de que no quería que ella se fuera, que había algo en su presencia que hacía que la casa se sintiera menos como un mausoleo y más como un hogar. «¿Vive cerca de aquí?», preguntó, buscando una excusa para alargar la conversación. «A unos 20 minutos en camión», respondió Adriana. «Rento un departamento pequeño en la colonia Santa Tere. Nada lujoso, pero es acogedor». Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, acababa de comenzar una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La despedida ese domingo fue más difícil de lo que Jorge anticipó, viendo a Adriana alejarse con Tomás en brazos por el camino de piedra. Antes de irse, ella le había dado su número telefónico, agradeciéndole nuevamente con una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Si algún día quiere saber cómo está Tomás, no dude en escribirme», había dicho con timidez, y Jorge guardó ese número como si fuera un tesoro. Los siguientes 3 días fueron extraños y vacíos, la casa recuperando ese silencio pesado que tanto lo atormentaba antes. Se sorprendió a sí mismo buscando al perro por las mañanas, esperando escuchar el sonido de sus patas corriendo por los pasillos. El miércoles por la noche, incapaz de resistirse más, le envió un mensaje preguntando cómo estaba el cachorro. La respuesta de Adriana llegó en minutos, acompañada de una foto de Tomás durmiendo en un cojín floreado. «Está perfecto, gracias a usted. Me encantaría invitarlo a tomar un café este fin de semana para agradecerle como se merece», decía el mensaje. Jorge aceptó sin pensarlo 2 veces, sintiendo una emoción inexplicable recorrerle el cuerpo. El sábado se encontraron en el Parque Metropolitano, un lugar lleno de árboles frondosos donde familias paseaban y niños corrían persiguiendo palomas. Adriana llegó con Tomás amarrado a una correa roja nueva, vestida con un vestido sencillo color amarillo que se movía con la brisa. «Hola», saludó con alegría genuina, y Tomás comenzó a brincar emocionado al reconocer a Jorge. Caminaron por los senderos bordeados de jacarandás,
que dejaban caer sus flores moradas sobre el pavimento, conversando con una facilidad sorprendente. Adriana le contó sobre sus estudiantes de tercer grado, sobre el niño que no podía pronunciar bien la letra R y cómo finalmente lo había logrado esa semana. Jorge la escuchaba fascinado, descubriendo un mundo completamente ajeno al suyo, lleno de ternura y propósito. ¿Sabe usted qué hace exactamente?, preguntó ella con curiosidad, mientras Tomás olisqueaba cada árbol del camino. Compro edificios viejos, los remodelo y los vendo, explicó Jorge de forma simple, omitiendo los millones que movía en cada transacción. Algo en la presencia de Adriana lo hacía querer ser solo Jorge, no el empresario exitoso. Se sentaron en una banca frente al lago artificial, donde patos nadaban perezosamente bajo el sol de mediodía. Adriana sacó de su mochila un termo con café y 2 tazas de plástico, sirviéndole con una sonrisa. «Sé que no es el mejor café del mundo, pero lo hice con cariño», bromeó, y Jorge probó el líquido oscuro y fuerte, encontrándolo delicioso. Hablaron de libros, descubriendo que ambos amaban a García Márquez y sus historias de amor imposible. Adriana confesó que de niña soñaba con ser escritora, pero la vida la había llevado por otros caminos. «Nunca es tarde», opinó Jorge con sinceridad, admirando cómo sus ojos se iluminaban al hablar de sus sueños. Tomás se subió al regazo de Jorge, reclamando atención, y él lo acarició, sintiendo una calidez familiar. «Creo que te extrañó», comentó Adriana observándolos con ternura. «Yo también lo extrañé», admitió Jorge, y las palabras flotaron entre ellos cargadas de un significado más profundo. El tiempo voló sin que lo notaran, las horas pasando como minutos mientras el sol comenzaba su descenso. «Deberíamos hacer esto más seguido», sugirió Jorge cuando se disponían a despedirse, intentando sonar casual, aunque su corazón latía acelerado. Adriana asintió con entusiasmo, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Me encantaría. A Tomás le hace bien salir, y a mí también», agregó con una sonrisa tímida. Acordaron verse el siguiente fin de semana, y el siguiente también. Los paseos se convirtieron en una rutina que ambos esperaban con ansiedad durante la semana. Visitaron el bosque de la primavera, donde el aire olía a pino y la tierra húmeda. Recorrieron las calles del centro histórico, deteniéndose en la catedral para que Adriana encendiera una veladora por su madre. Jorge la observaba rezar en silencio, maravillado por la fe que irradiaba. Comieron tacos en puestos callejeros, Jorge dejando de lado su dieta estricta para probar las garnachas que Adriana le recomendaba. Ella reía al verlo limpiarse la salsa de los labios con torpeza, acostumbrado a restaurantes elegantes con servilletas de tela. «Esto es vida de verdad», le decía ella, y Jorge comenzaba a creerlo. Las semanas se convirtieron en 2 meses, y lo que comenzó como gratitud se transformó en algo mucho más profundo y complejo. Jorge descubrió que esperaba los mensajes de Adriana más que los reportes de sus contadores, que su risa se había vuelto el sonido favorito del mundo. Empezó a llegar más temprano a sus citas, esperándola en las bancas con flores silvestres que compraba a vendedores ambulantes. Adriana guardaba cada flor hasta que se marchitaba, prensándolas en su diario como tesoros invaluables. Hablaban de todo y de nada, desde política hasta recetas de cocina, descubriendo coincidencias sorprendentes y diferencias encantadoras. Una tarde, mientras caminaban por el malecón de Chapala, Tomás corriendo adelante persiguiendo gaviotas, Jorge tomó la mano de Adriana sin pensarlo. Ella no la retiró, entrelazando sus dedos con naturalidad mientras observaban el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. No necesitaron palabras para reconocer que algo había cambiado entre ellos, que habían cruzado una línea invisible hacia territorio desconocido, y ninguno de los dos quería regresar. Octubre dio paso a noviembre, y con él llegó el aire fresco del otoño que pintaba las hojas de tonos dorados. Era jueves por la noche, cuando Jorge invitó a Adriana a cenar en su casa por primera vez, una decisión que lo puso nervioso de formas que no experimentaba desde la adolescencia. Contrató a un chef para preparar mole poblano, sabiendo que era el platillo favorito de ella. Cuando Adriana llegó con Tomás,
vestida con un suéter tejido color vino y jeans oscuros, se quedó impresionada por la mesa decorada con velas y flores frescas. «No tenía que hacer todo esto», murmuró tocando los pétalos de las rosas blancas con admiración. «Quería hacerlo», respondió Jorge con sinceridad, jalándole la silla para que se sentara. La cena transcurrió entre conversaciones profundas y risas espontáneas, el mole derritiéndose en sus bocas mientras compartían historias de infancia. Adriana le contó sobre crecer en un barrio humilde de Tonalá, donde su madre trabajaba como costurera para pagarle la escuela. Jorge habló de su padre, un hombre duro que murió cuando él tenía 18 años, dejándolo al frente de un negocio tambaleante. Después de cenar, salieron al jardín con copas de vino tinto, el aire nocturno refrescante contra sus rostros. Las luces del jardín creaban sombras suaves entre los arbustos de lavanda que perfumaban el ambiente. Tomás corría en círculos persiguiendo luciérnagas que parpadeaban como estrellas caídas. «Nunca le he preguntado», comenzó Adriana observando su copa. «¿Por qué vive solo en esta casa tan grande?» Jorge sintió el peso de la pregunta, la vulnerabilidad que implicaba responder con honestidad. Bebió un sorbo largo antes de hablar. «Porque tengo miedo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Miedo de acercarme a alguien y perderlo como perdí a mis padres. Miedo de envejecer rodeado de éxito, pero completamente vacío por dentro». Las palabras salieron como agua represada por años, liberándose finalmente. Adriana lo escuchaba en silencio, sus ojos brillando con comprensión. «Construí este imperio pensando que me haría feliz, pero cada logro solo me recordaba que no tenía a nadie con quien compartirlo», continuó Jorge. «Hasta que encontré a Tomás, hasta que apareciste tú». Adriana dejó su copa sobre la mesa de hierro y se acercó a él, sentándose en el brazo de su silla. «Yo también tengo miedo», confesó con voz temblorosa. «Miedo de olvidar a mi mamá, de seguir adelante sin ella y sentir que la traiciono por ser feliz». Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luz de las velas. «Cuando se fue como si me hubieran arrancado una parte del alma. Durante meses solo existí, trabajaba, volvía a casa, cuidaba a Tomás y repetía todo al día siguiente». Jorge tomó su mano, entrelazando sus dedos con ternura. «Ella no querría verte así», dijo suavemente. «Las madres solo quieren que sus hijos sean felices, eso lo sé con certeza». Adriana asintió limpiándose las lágrimas con la mano libre. «Por eso cuando perdí a Tomás, sentí que perdía mi última conexión con ella», explicó mirando hacia donde el perro jugaba ajeno a todo. «Ese perro fue su última forma de decirme que no estuviera sola, que el amor existe incluso en las cosas más pequeñas». El silencio que siguió fue profundo y significativo, lleno de emociones que ninguno sabía cómo expresar con palabras. Jorge se levantó y caminó hacia el borde del jardín, observando las luces de Guadalajara parpadear en la distancia. Adriana lo siguió, parándose a su lado tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», preguntó Jorge sin apartar la vista del horizonte. «Que llevaba años sintiéndome muerto por dentro, y un perro mojado bajo la lluvia me devolvió a la vida». Se volvió para mirarla directamente a los ojos, encontrando en ellos un reflejo de sus propios sentimientos. «Pero no fue solo el perro, Adriana. Fuiste tú quien realmente cambió todo». Ella sostuvo su mirada respirando entrecortadamente, sintiendo cómo el mundo se reducía solo a ellos dos. «Jorge, yo...», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Él levantó la mano y acarició su mejilla con suavidad, con una ternura que contradecía su apariencia de hombre duro de negocios. «No tienes que decir nada», murmuró acercándose lentamente. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de promesas no dichas y esperanzas compartidas. Adriana respondió enredando sus brazos alrededor del cuello de Jorge, profundizando el contacto mientras sentía mariposas explotar en su estómago. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían con una mezcla de felicidad y nerviosismo. «Llevaba semanas queriendo hacer eso», confesó Jorge con voz ronca. «Yo también», admitió Adriana con las mejillas sonrojadas.
Se quedaron abrazados bajo las estrellas, meciéndose suavemente al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar. Tomás los encontró así y comenzó a ladrar juguetonamente, saltando entre sus piernas como celebrando el momento. Ambos rieron, la tensión disolviéndose en pura alegría. «Creo que aprueba», bromeó Adriana acariciando al perro. Jorge la apretó más contra su pecho, inhalando el aroma de su cabello que olía a vainilla y canela. Por primera vez en su vida adulta, se permitió creer que merecía ser feliz, que el amor no tenía que terminar en pérdida. Pero ninguno imaginaba que una noticia estaba por llegar y poner a prueba todo lo que acababan de encontrar. Las siguientes 3 semanas fueron las más felices que Jorge había experimentado en años. Adriana y él se volvieron inseparables. Ella pasaba las tardes en su casa después de sus clases. Cocinaban juntos en esa enorme cocina que antes solo servía para calentar café, llenándola de risas y el aroma de tortillas recién hechas. Los fines de semana visitaban pueblos cercanos, comprando artesanías en Tlaquepaque y probando tequila en Tequila. Jorge conoció a las amigas maestras de Adriana, quienes lo recibieron con curiosidad y aprobación. Adriana conoció a los socios de Jorge, quienes comentaban sorprendidos el cambio en su actitud, cómo sonreía más y parecía menos tenso. Una noche de viernes, mientras cenaban enchiladas verdes que Adriana había preparado con la receta de su madre, ella recibió una llamada. Jorge notó cómo su expresión cambiaba de relajada a sorprendida mientras escuchaba a quien estaba del otro lado. Colgó con las manos temblando, mirándolo con ojos llenos de emociones contradictorias. «Era la directora de la Universidad Pedagógica de Ciudad de México», dijo Adriana con voz entrecortada, dejando el tenedor sobre el plato. Jorge sintió que el estómago se le cerraba, presintiendo que algo importante acababa de suceder. «Me están ofreciendo un puesto como profesora titular en su departamento de educación básica», continuó, su voz mezclando emoción con incertidumbre. «Es una posición que miles de maestros buscan, con un salario 3 veces mayor al mío actual». Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. «Mi mamá siempre soñó con verme enseñar en esa universidad. Decía que yo merecía algo más grande que una escuela primaria en Guadalajara». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras Tomás se acercaba a oler sus piernas, sintiendo su angustia. Jorge se quedó sentado, procesando la información, sintiendo cómo su mundo recién construido empezaba a tambalearse. «Es una oportunidad increíble», logró decir finalmente, aunque las palabras le sabían amargas en la boca. Adriana se volvió para mirarlo, sus ojos suplicando comprensión. «Pero está en la Ciudad de México, Jorge, a más de 500 kilómetros de aquí». La distancia entre ellos se sintió como un abismo imposible de cruzar en ese momento. «Tengo que dar una respuesta en una semana», agregó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Jorge se levantó y caminó hacia ella, tomándola entre sus brazos, aunque sentía como si lo estuvieran partiendo en dos. «¿Qué quieres hacer?», preguntó contra su cabello, inhalando su aroma como si fuera la última vez. Adriana sollozó contra su pecho, sus dedos aferrándose a su camisa. «No lo sé, Jorge, no lo sé. Por un lado, es el sueño de mi mamá hecho realidad, la manera de honrar su memoria y cumplir lo que ella quería para mí». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero por otro lado, está todo lo que he construido aquí, mis amigas, mi escuela, mi vida». Se separó para mirarlo a los ojos. «Estás tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado y dolor. Jorge quería decirle que se quedara, que eligiera su amor sobre ese trabajo. Quería ofrecerle dinero para que no tuviera que preocuparse nunca más por los salarios. Quería prometerle el mundo entero si permanecía a su lado. Pero conocía a Adriana lo suficiente para saber que ninguna de esas cosas funcionaría, que ella necesitaba tomar su propia decisión sin presiones. «Adriana», comenzó eligiendo cada palabra con cuidado, «esta es tu decisión, y solo tuya. Yo no puedo ni debo influir en algo tan importante para tu futuro». Se sentó en el sofá, jalándola suavemente para que se sentara a su lado.
pero sí puedo decirte que te apoyaré en lo que decidas, incluso si eso significa perderte. Su voz se quebró en las últimas palabras. Adriana lo abrazó con fuerza, llorando ahora sin control, mientras Tomás saltaba al sofá para acurrucarse entre ambos. Pasaron horas así, en silencio, cada uno lidiando con sus propios miedos y esperanzas. Los siguientes días fueron extraños y tensos, una nube oscura cerniendo sobre su felicidad recién encontrada. Adriana visitó a la tumba de su madre en el panteón de Tonalá, pasando la tarde entera sentada frente a la lápida hablándole. Jorge la acompañó, pero se mantuvo a distancia, dándole espacio para procesar. Le llevó flores frescas y una veladora, dejándolas sobre la tumba mientras susurraba una oración silenciosa. Regresaron a casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Esa noche, Adriana durmió en la casa de Jorge por primera vez, acurrucados en su enorme cama mientras Tomás roncaba al pie. No hicieron el amor, solo se sostuvieron el uno al otro como náufragos, aferrándose a un salvavidas. Al amanecer del domingo, Adriana se despertó con los ojos hinchados pero con una claridad nueva en su mirada. «Voy a aceptar la oferta», anunció con voz firme, aunque temblorosa. Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero asintió tratando de mantener la compostura. «Entonces te ayudaré a prepararte para la mejor aventura de tu vida», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos que Jorge enfrentó con una sonrisa forzada y el corazón destrozado. Ayudó a Adriana a buscar departamentos en renta en la Ciudad de México mediante Internet, aunque cada búsqueda era como clavarse un cuchillo más profundo. Ella tenía que mudarse en 3 semanas, justo después de que terminara el semestre en su escuela actual. Jorge la acompañó a despedirse de sus estudiantes, observando cómo los niños lloraban abrazándola mientras le prometían escribirle cartas. Vio el dolor en los ojos de Adriana al cerrar por última vez la puerta de su salón de clases. Organizó una cena de despedida con las amigas de ella, quienes lo miraban con lástima y admiración por mantener la compostura. Durante toda esa semana, Jorge nunca dejó traslucir sus verdaderos sentimientos, siempre apoyándola y animándola. Pero las noches solo en su casa eran tortura. Acostado en la cama donde ella había dormido, respirando el último rastro de su perfume en las sábanas. No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia. Una noche de martes, 2 días antes de la partida de Adriana, Jorge se sentó en su estudio rodeado de libros y documentos de trabajo. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir, las palabras fluyendo desde un lugar profundo de su alma que raramente visitaba. «Querida Adriana», escribió con letra temblorosa, «mientras lees esto, probablemente ya estés en camino a tu nueva vida, y yo aquí estaré celebrando tu valentía desde la distancia». Hizo una pausa, secándose una lágrima que caía sobre el papel. «Quiero que sepas algo importante. Te amo. Lo supe desde el momento en que apareciste en mi puerta buscando a Tomás, cuando tus ojos brillaban con ese amor puro que pensé que ya no existía en el mundo». Su mano temblaba mientras continuaba escribiendo. «Pero mi amor por ti es tan grande, que prefiero verte volar hacia tus sueños, que quedarte aquí conmigo y vivir con el arrepentimiento de lo que pudiste ser». Respiró profundo antes de continuar. «Tu madre estaría orgullosa de ti, de la mujer hermosa y fuerte en la que te convertiste». Continuó escribiendo hasta llenar 3 páginas completas, volcando cada emoción que había guardado durante semanas de fingir fortaleza. «No te pido que me esperes, no te pido que regreses. Solo te pido que seas feliz, que vivas cada día honrando la memoria de tu madre siendo la mejor versión de ti misma», escribió cerca del final. «Y si algún día, en algún momento del futuro, nuestros caminos vuelven a cruzarse y ambos seguimos sintiendo lo mismo, entonces sabremos que el destino tenía otros planes». Firmó la carta simplemente como «Siempre tuyo, Jorge», y la dobló cuidadosamente en 3 partes. Al día siguiente, cuando Adriana fue a trabajar, Jorge visitó su departamento usando la llave que ella le había dado. Encontró la mochila de Tomás, esa pequeña mochila roja donde guardaba sus juguetes,
y correa para los paseos. Con cuidado, deslizó la carta en el bolsillo interno, donde sabía que ella la encontraría eventualmente. Salió del departamento sintiendo como si hubiera dejado su corazón allí, guardado junto a la carta. La noche del miércoles cenaron juntos por última vez en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. Adriana había elegido un vestido negro sencillo que resaltaba su belleza natural, y Jorge un traje gris oscuro que lo hacía lucir mayor de sus 42 años. Brindaron con vino tinto, sus copas chocando suavemente mientras intercambiaban sonrisas tristes. «Gracias por todo», dijo Adriana tomando su mano sobre la mesa. «Por cuidar de Tomás, por aparecer en mi vida cuando más lo necesitaba, por apoyarme en esta decisión, incluso cuando sé que te duele». Jorge apretó su mano, memorizando cada detalle de su rostro bajo la luz de las velas. «Gracias a ti por enseñarme que todavía puedo sentir, que mi corazón no estaba completamente muerto», respondió con voz ronca. Comieron despacio, alargando cada momento, conscientes de que era su última cena como pareja, al menos por ahora. Después caminaron por las calles del centro tomados de la mano, deteniéndose frente a la catedral iluminada. Adriana rezó en silencio mientras Jorge solo la observaba, grabando esa imagen en su memoria. Regresaron al departamento de Adriana cerca de medianoche, las cajas ya empacadas y listas para el viaje. Tomás los recibió con su entusiasmo habitual, ajeno a la tristeza que los rodeaba. Se sentaron en el sofá, ella acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «¿Y si no funciona?», susurró Adriana con voz pequeña. «¿Y si llego allá y me arrepiento?». Jorge besó su frente con ternura infinita. «Entonces regresarás, y yo estaré aquí esperándote con los brazos abiertos», prometió, aunque no sabía si su corazón sobreviviría a esa espera. «Pero algo me dice que vas a triunfar, que vas a ser increíble, y que todos esos estudiantes tendrán la suerte de aprender de ti». Adriana levantó el rostro y lo besó, un beso desesperado y dulce que sabía a despedida y a promesas imposibles. Se quedaron despiertos toda la noche, hablando, besándose, memorizándose mutuamente. Cuando el amanecer pintó el cielo de colores rosados y naranjas, ambos sabían que había llegado el momento. Jorge se levantó del sofá con el peso de 1000 mundos sobre sus hombros, preparándose para la despedida más difícil de su vida. El jueves por la mañana amaneció nublado, como si el cielo compartiera la tristeza que inundaba el corazón de Jorge. Llegó al departamento de Adriana a las 8 en punto para ayudarla con las últimas cajas y llevarla a la central de autobuses. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados, evidencia de una noche sin dormir llena de lágrimas. Vestía jeans cómodos, una sudadera gris y tenis, el cabello recogido en una coleta despeinada. Tomás brincaba entre ellos nervioso, sintiendo la tensión en el aire sin comprenderla completamente. Jorge cargó las cajas pesadas hasta su camioneta, mientras Adriana hacía un último recorrido por su departamento vacío, tocando las paredes como despidiéndose. «Ya está todo», anunció con voz quebrada al salir, cerrando la puerta detrás de ella. El trayecto a la central fue silencioso, solo interrumpido por el sonido de las llantas sobre el pavimento y los ocasionales suspiros de ambos. La central de autobuses estaba llena de gente ese jueves, familias despidiéndose, vendedores ambulantes ofreciendo tortas y refrescos. Jorge compró el boleto de Adriana en primera clase, ignorando sus protestas sobre el costo. Cargó sus maletas hasta la plataforma de abordaje, mientras ella sostenía a Tomás contra su pecho. El autobús con destino a Ciudad de México ya estaba estacionado, su motor rugiendo suavemente en espera. Otros pasajeros subían con sus equipajes, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. Jorge y Adriana se quedaron parados frente a la puerta del autobús, mirándose en silencio, ninguno queriendo dar el primer paso hacia la despedida. «Bueno», dijo finalmente Adriana, su voz apenas un susurro. «Supongo que es hora». Jorge asintió, incapaz de confiar en su voz para no quebrarse. La tomó entre sus brazos, abrazándola con una fuerza que hablaba de todas las palabras no dichas, de todos los futuros que no vivirían juntos.
Adriana hundió su rostro en el pecho de Jorge, inhalando su aroma a colonia cara mezclada con café matutino. Sus lágrimas empapaban la camisa de él, pero no le importaba. «No puedo hacer esto», sollozó contra su pecho, sus dedos aferrándose a la tela como si fuera un salvavidas. «No puedo irme». Jorge le acarició el cabello con manos temblorosas, luchando contra sus propias lágrimas. «Sí puedes, mi amor. Eres la mujer más fuerte que conozco», murmuró besando su frente. «Vas a llegar allá y vas a brillar tanto que todos se preguntarán de dónde saliste». Se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Y yo voy a estar aquí, orgulloso de ti cada día, aunque te extrañe con cada respiración». Tomás gemía entre ellos, confundido por la tristeza que emanaba de sus dos personas favoritas. El chofer del autobús tocó la bocina indicando la última llamada para abordar. «Tengo que irme», dijo Adriana con voz entrecortada, sin soltar aún a Jorge. Él asintió, besándola una última vez, un beso salado por las lágrimas de ambos que sabía a adiós y a amor eterno. «Te amo, Adriana. Nunca lo olvides», susurró contra sus labios. «Yo también te amo, Jorge». «Siempre», respondió ella antes de separarse finalmente. Subió al autobús con Tomás en brazos, volteando cada 2 escalones para mirarlo. Jorge la siguió con la vista hasta que se sentó en una ventana del lado derecho, presionando su mano contra el cristal. Él colocó su propia mano del otro lado del vidrio, sus palmas separadas por apenas unos centímetros, pero sintiéndose como kilómetros. El autobús comenzó a moverse lentamente, el motor rugiendo más fuerte mientras se alejaba de la plataforma. Jorge caminó junto a él hasta que ya no pudo más. Observando cómo Adriana lo miraba por la ventana trasera, Tomás junto a ella también observando hacia atrás. Cuando el autobús desapareció en la distancia, Jorge se quedó parado en medio de la plataforma vacía, rodeado del ruido de motores y anuncios por altoparlantes. Las personas pasaban a su lado apuradas, cargando maletas y abrazando a sus seres queridos, pero él permanecía inmóvil como una estatua de sal. Finalmente, sus piernas comenzaron a moverse automáticamente, llevándolo de regreso a su camioneta sin que su mente registrara el camino. Se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta, el silencio golpeándolo como una ola gigante. Entonces, por primera vez en más de 20 años, Jorge apoyó la frente contra el volante y lloró. Lloró por el amor que acababa de dejar ir, por las mañanas que no despertaría junto a ella, por los paseos que no darían con Tomás. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo entero temblaba con sollozos que le desgarraban el pecho. Cuando finalmente levantó la cabeza, el sol ya estaba alto en el cielo, indiferente a su dolor. Arrancó el motor y condujo de regreso a su casa vacía, sin saber cómo sobreviviría al silencio que lo esperaba. Adriana llegó a Ciudad de México después de 8 horas de viaje que se sintieron como 8 años. El departamento que había rentado quedaba en la colonia del Valle, un espacio pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a una calle arbolada. Desempacó sus cajas en silencio, Tomás explorando cada rincón de su nuevo hogar, con curiosidad mezclada con nerviosismo. Esa primera noche durmió mal, extrañando los brazos de Jorge, el sonido de su respiración junto a ella. Los días siguientes fueron un torbellino de orientaciones en la universidad, conocer a sus nuevos colegas, preparar sus primeras clases. Todo era más grande aquí, más rápido, más impersonal. Sus compañeros profesores eran amables pero distantes, ocupados con sus propias investigaciones y publicaciones. Las calles estaban siempre llenas de gente apresurada, el tráfico era caótico, el aire olía diferente. Cada noche regresaba exhausta a su departamento, preparaba una cena simple y se sentaba en el sofá con Tomás, marcando el número de Jorge, pero sin atreverse a llamar. Su primera semana de clases fue un desafío que la mantuvo ocupada desde el amanecer hasta la medianoche. Los estudiantes universitarios eran diferentes a los niños de primaria, más críticos, más demandantes. Tenía que demostrar que merecía estar ahí,
que no era solo una maestra de pueblo que tuvo suerte. Se quedaba hasta tarde en su oficina preparando presentaciones, leyendo artículos académicos, escribiendo planes de estudio. Sus colegas notaban su dedicación y la felicitaban, diciéndole que llegaría lejos. Pero cuando llegaba a casa, vacía excepto por Tomás, se preguntaba si todo eso valía la pena. Una noche de viernes, 2 semanas después de su llegada, mientras revisaba trabajos de sus alumnos, decidió organizar su mochila para el fin de semana. Abrió el bolsillo interno de la mochila de Tomás, buscando una correa de repuesto, y sus dedos tocaron un papel doblado. Lo sacó con curiosidad, reconociendo de inmediato la letra de Jorge en el sobre que decía simplemente su nombre. Con manos temblorosas, Adriana abrió el sobre y comenzó a leer la carta. Las primeras líneas le arrancaron un sollozo que llevaba semanas conteniendo. Leyó cada palabra lentamente, sintiendo el amor y el dolor de Jorge en cada frase cuidadosamente escrita. Cuando llegó a la parte donde él decía que la amaba, pero prefería verla feliz lejos que infeliz cerca, las lágrimas caían sobre el papel manchando la tinta. Tomás saltó a su regazo, lamiendo sus manos como tratando de consolarla. «Ay, Tomás», lloró abrazando al perro. «¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo aquí?». Releyó la carta 3 veces, memorizando cada palabra, cada coma, cada punto. La carta terminaba con una frase que se clavó en su corazón como una flecha. El verdadero amor no es poseer, es liberar. Adriana se acostó en el sofá hecha un ovillo, sosteniendo la carta contra su pecho mientras Tomás se acurrucaba a su lado. Esa noche tuvo sueños de Guadalajara, del Parque Metropolitano, de los brazos de Jorge sosteniéndola bajo las estrellas. Los días se convirtieron en semanas, y Adriana se sumergió en su trabajo como forma de escape. Daba sus clases con excelencia. Publicó un artículo en una revista académica, la invitaron a un congreso. Desde afuera todo parecía perfecto, pero cada noche, al leer la carta de Jorge una vez más, sentía un vacío creciente en su pecho que ningún logro profesional lograba llenar. Salía a caminar con Tomás por las tardes, explorando parques y calles, pero todo le recordaba a Jorge. Una pareja tomada de la mano le recordaba sus paseos. Un señor mayor alimentando palomas le recordaba cómo Jorge compraba comida para los perros callejeros. Una noche lluviosa le recordaba el día que él encontró a Tomás. Llamaba a sus amigas de Guadalajara, quienes le contaban que Jorge estaba bien, pero que había vuelto a encerrarse en sí mismo, trabajando hasta tarde y evitando eventos sociales. «Lo extraño», confesó Adriana una noche a su mejor amiga por teléfono. «Cada día lo extraño más, no menos como esperaba que pasara». Una tarde de domingo, exactamente un mes después de su llegada, Adriana visitó la Basílica de Guadalupe buscando claridad. Se arrodilló frente a la imagen, las manos juntas en oración, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mamá», susurró mirando hacia el altar, «pensé que esto era lo que querías para mí. Pensé que honraba tu memoria estando aquí». Cerró los ojos con fuerza, buscando una señal, una respuesta. «Pero cada día me siento más vacía, más perdida. ¿De qué sirve todo esto si mi corazón está en otro lugar?». En ese momento de silencio profundo, rodeada del murmullo de otros fieles rezando, Adriana sintió algo clarificarse en su interior. Recordó las últimas palabras de su madre antes de morir. «Hija, lo único que quiero es que seas feliz, que vivas plenamente, que ames sin miedo». No había dicho nada sobre universidades prestigiosas o salarios altos, solo había pedido felicidad y amor. Adriana abrió los ojos, las lágrimas ahora mezcladas con algo parecido a la esperanza. Comprendió que honrar a su madre no significaba cumplir sueños específicos, sino vivir con la valentía de elegir la felicidad, y su felicidad tenía nombre: Jorge. Adriana no esperó ni un día más después de su revelación en la basílica. El lunes por la mañana entró a la oficina del director del departamento y presentó su renuncia formal con 2 semanas de anticipación. Su jefe intentó persuadirla, ofreciéndole un aumento de salario y mejores horarios, pero ella mantuvo su decisión firme.
Hay algo más importante esperándome en casa, explicó con una sonrisa que hacía semanas no iluminaba su rostro. Sus colegas se sorprendieron pero respetaron su elección, organizándole una pequeña despedida donde le desearon lo mejor. Esas 2 semanas pasaron en un borrón de trámites, empacar nuevamente sus pocas pertenencias y prepararse para el regreso. No le dijo nada a Jorge, queriendo que fuera una sorpresa, temiendo también que él pudiera haber seguido adelante con su vida. Cada noche se acostaba nerviosa imaginando el momento del reencuentro, practicando las palabras que le diría. Tomás parecía sentir su emoción, moviéndose inquieto por el departamento mientras las cajas se llenaban nuevamente. El viernes por la tarde, Adriana cerró la puerta de su departamento en Ciudad de México por última vez. Había vendido la mayoría de sus muebles y regalado lo que no podía llevar, viajando ligera hacia su verdadero hogar. El autobús de regreso a Guadalajara salió a las 6 de la tarde, el sol comenzando su descenso mientras la ciudad quedaba atrás. Esta vez, el viaje se sintió diferente, cada kilómetro acercándola a donde realmente pertenecía. Tomás dormía en su regazo, ocasionalmente moviendo las orejas como si soñara con los jardines de Jorge. Adriana miraba por la ventana viendo pasar pueblos y campos, su corazón latiendo cada vez más rápido conforme se acercaban. Practicaba mentalmente su discurso, pero sabía que en el momento todas las palabras ensayadas desaparecerían. Llegaron a Guadalajara cerca de las 2 de la madrugada del sábado, la ciudad dormida bajo un cielo estrellado. Tomó un taxi directo a casa de Jorge, sus manos sudando de nervios durante todo el trayecto. La residencia de Jorge se alzaba imponente y oscura, excepto por una luz tenue, en lo que Adriana sabía era su estudio. El corazón se le aceleró al comprender que él estaba despierto, probablemente trabajando como siempre hacía cuando no podía dormir. Pagó al taxista, tomó a Tomás en brazos y su pequeña maleta, y caminó por el sendero de piedra que tantas veces había recorrido. Sus piernas temblaban con cada paso, 1000 escenarios pasando por su mente. ¿Y si él había conocido a alguien más? ¿Y si estaba enojado con ella? ¿Y si ya no sentía lo mismo? Llegó a la puerta principal, pero antes de tocar, decidió rodear la casa hacia el jardín, donde sabía que Jorge solía sentarse en las noches sin sueño. La reja lateral estaba abierta como siempre. Él nunca se preocupaba por cerrarla. Entró silenciosamente, sus tenis haciendo apenas ruido sobre el pasto recién cortado. Y entonces lo vio, sentado en una silla del jardín con Tomás. No con otro perro similar a Tomás acurrucado a sus pies. Adriana se detuvo en seco, confundida por un momento, hasta que lo comprendió todo. Jorge había adoptado otro perro, uno que se parecía a Tomás, probablemente para llenar el vacío que ellos habían dejado. La imagen le rompió y le calentó el corazón al mismo tiempo. Él estaba inclinado hacia adelante, los codos sobre las rodillas, mirando al vacío con una expresión de profunda tristeza. Vestía una camiseta gris y pantalones de pijama, su cabello más largo y despeinado que la última vez que lo vio. Se veía cansado, con ojeras marcadas que hablaban de noches sin dormir. Adriana dio un paso adelante y una rama seca crujió bajo su pie. El perro levantó la cabeza y comenzó a ladrar. Jorge volteó hacia el sonido, poniéndose de pie de inmediato con expresión alerta. «¿Quién está ahí?», llamó con voz tensa. Adriana salió de las sombras hacia la luz del jardín, y el mundo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron. Jorge se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que veía, su rostro pasando del shock a la incredulidad. «Hola, Jorge», dijo Adriana con voz temblorosa, dejando su maleta en el suelo. Tomás comenzó a retorcerse en sus brazos, reconociendo el lugar y al hombre frente a ellos. Lo bajó y el cachorro corrió hacia Jorge, ladrando feliz y saltando a su alrededor. El otro perro, al ver a Tomás, también comenzó a saltar emocionado, reconociéndolo de alguna forma, pero Jorge no miraba a los perros, solo tenía ojos para Adriana, quien caminaba lentamente hacia él con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Eres real?», susurró él con voz quebrada, sin atreverse aún a moverse. «¿O me quedé dormido, y este es otro de esos sueños donde despiertas y ya no estás?».
Adriana acortó la distancia entre ellos, parándose tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Soy real», respondió tomando su mano y colocándola sobre su mejilla. «Volví, Jorge. Renuncié a todo y volví porque...» Su voz se quebró, las emociones desbordándola. «Porque te amo, porque no puedo estar en ningún otro lugar que no sea a tu lado. Porque comprendí que mi mamá nunca quiso que fuera exitosa, sino que fuera feliz». Jorge dejó escapar un sollozo, jalándola hacia él en un abrazo desesperado que la levantó del suelo. «Pensé que te había perdido para siempre», lloró contra su cabello, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del universo. Jorge y Adriana permanecieron abrazados por largos minutos, ninguno queriendo soltar al otro, temiendo que el momento se disolviera como un espejismo. Los perros saltaban alrededor de ellos, Tomás y el nuevo cachorro celebrando la reunión a su manera. Finalmente, Jorge se separó lo suficiente para mirar a Adriana a los ojos, sus manos acariciando su rostro como memorizando cada detalle nuevamente. «¿De verdad renunciaste?», preguntó todavía sin poder creerlo completamente. «¿Dejaste todo en la Ciudad de México para volver aquí?». Adriana asintió riendo y llorando al mismo tiempo. «Dejé el trabajo, el departamento, todo, porque nada de eso importa si no estás tú». Tomó las manos de Jorge entre las suyas, besando sus nudillos. «Leí tu carta 1000 veces, Jorge, y en cada lectura comprendí algo más profundo. Dijiste que el verdadero amor es liberar, y tenías razón, pero también comprendí que la verdadera libertad es elegir dónde quieres estar, con quién quieres construir tu vida». Sus ojos brillaban con convicción absoluta. «Y yo elijo estar aquí contigo, construyendo una vida juntos». Jorge la besó con una pasión contenida durante semanas, un beso que sabía a reencuentro y nuevos comienzos. La levantó en brazos como si no pesara nada, girando con ella mientras ambos reían entre lágrimas. Los perros ladraban emocionados, corriendo en círculos alrededor de ellos. «¿Quién es este?», preguntó finalmente Adriana, señalando al otro perro, uno pequeño de color café claro, similar a Tomás. Jorge sonrió con algo de vergüenza, bajándola suavemente. «Se llama Caramelo. Lo encontré hace 3 semanas en la misma calle donde encontré a Tomás, también bajo la lluvia». Se agachó para acariciar a ambos perros. «No podía dejarlo ahí, aunque cada vez que lo miraba pensaba en ti y me dolía el corazón». Adriana se arrodilló junto a él, acariciando también a Caramelo, quien la aceptó inmediatamente. «Es hermoso. Y mira, Tomás ya lo quiere», observó viendo cómo los 2 cachorros jugaban. «Creo que el universo tiene su forma de decirnos las cosas», murmuró Jorge mirándola intensamente. «Primero Tomás nos unió, ahora Caramelo nos mantiene unidos». Se besaron nuevamente, suavemente esta vez, sellando un pacto silencioso. Entraron a la casa tomados de la mano, los perros siguiéndolos de cerca. Jorge preparó café en la cocina, mientras Adriana se sentaba en el banco, observándolo moverse con familiaridad por el espacio. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él sirviendo 2 tazas humeantes. «Sobre trabajo, quiero decir». Adriana sopló su café pensativamente antes de responder. «Llamé a la directora de mi antigua escuela antes de venir. Tienen una vacante en 4º grado, y me dijo que el puesto es mío si lo quiero». Una sonrisa suave iluminó su rostro. «No es prestigioso ni paga como en la universidad, pero es donde soy feliz, donde siento que hago una diferencia real». Jorge rodeó la barra para abrazarla desde atrás, besando su sien. «Eres increíble, ¿lo sabías?». Ella se recargó contra él, sintiendo su calor y su fuerza. «Solo soy una mujer que finalmente aprendió que el éxito no se mide en títulos, sino en momentos de felicidad». Se volvió entre sus brazos para mirarlo. «Y contigo, Jorge, cada momento es felicidad pura». Pasaron el resto de la madrugada en el sofá, acurrucados juntos, mientras se contaban todo lo que habían vivido durante esas semanas de separación. Jorge confesó que había estado considerando vender la empresa y mudarse a Ciudad de México, para estar cerca de ella, aunque eso significara dejarlo todo. Adriana lloró al escuchar esto, comprendiendo la profundidad de su amor. «No habrá más separaciones», prometió Jorge besando sus lágrimas.
No importa qué desafíos vengan, los enfrentaremos juntos. Adriana asintió contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Juntos, repitió como un voto sagrado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, pintándolo de rosas y dorados, ambos seguían despiertos, hablando, besándose, planeando un futuro que ahora sí parecía posible. Los perros dormían enredados a sus pies, Tomás y Caramelo ya inseparables como sus dueños. ¿Sabes qué?, dijo Jorge de repente, una idea brillando en sus ojos. «Cásate conmigo». Adriana se incorporó sorprendida, buscando señales de broma en su rostro, pero solo encontrando sinceridad absoluta. «¿Hablas en serio?», susurró Adriana con el corazón desbocado, apenas capaz de procesar las palabras. Jorge se puso de pie, jalándola con él, sosteniéndola cerca. «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Perdí semanas pensando que te había perdido para siempre, y no quiero desperdiciar ni un